Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Dice, conforme a sus propias concupiscencias. Digamos, el que es borracho quiere que venga un maestro que enseñe que la borrachera no importa. La que le gusta usar tanga y minifalda está esperando que entre un pastor que les enseñe que no tiene problema, que eso no tiene nada que ver. Ponte nomás tu minifalda, ponte nomás tu tanga, porque ¿quién te hizo esas piernas? Dios. ¿Y por qué te las hizo bonitas Dios? Para que te las vean. Así que muestra tu pierna. Y entonces esos maestros, esos no son maestros hermanos de matemáticas ni de física, sino maestros de teología, pero que conforme a las cosas que la gente quiere, le van a enseñar para que la gente se acomode a su estilo de vida. Y entonces van a haber algunos que van a encontrar maestros que le van a decir, no hay problema, píntate tu pelo, no hay problema, sepárate de tu mujer, cásate con otra, no hay problema. Y esos son los falsos maestros. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y apartarán de la verdad el oído. O sea, están en la verdad, pero como vienen estos falsos maestros y te salen al encuentro con una doctrina que se acomoda al mundo, que se acomoda a la carne, entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, tú no me cambies la doctrina, tú no me cambies la palabra. Y los pastores no pueden predicar lo que la palabra no dice. Lo que dice la palabra, eso tenemos que predicar. El pueblo de Dios siempre ha vivido diferente al mundo. Dios le dijo, hablando del pueblo, de su pueblo, ustedes son un pueblo escogido. Y le dijo, sé santos. Le dijo en el libro de Levítico al pueblo de Israel, sé santo porque yo soy santo. Dice, mire, Primera de Pedro capítulo 1, a su nombre sea la gloria. Vean, en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, aquel que os llamó es santo. Usted está acá porque Él te llamó, el Dios santo te llamó. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en la mitad de vuestra manera de vivir. En la tercera parte, en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que buscar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Y para ser santos, ya hemos explicado el otro día que tiene que haber primeramente tres cosas. Primero, ser lavado con la sangre de Cristo. Segundo, separado del pecado. Y tercero, consagrado a Dios. Ahora el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro dice, porque escrito está en el verso 16, sé santo porque yo soy santo. Escrito está. Pero ¿para quién estaba escrito? Para el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? En el libro de Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice la palabra del Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. A su nombre sea la gloria. De Dios le está dando a conocer. Vean en el libro de Éxodo, capítulo 6. Vean, capítulo 6 de Éxodo. Éxodo 6,
Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces miren, Dios se revela y le da a conocer al pueblo de Israel que Él era su Dios y que ellos eran un pueblo diferente. Podemos agarrar varios versículos más para explicarlo. Pero ahora Dios, el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia de Cristo. Ahora Él viene a ser el pueblo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, está formada por personas que viven en santidad. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, para poder ser hijo de Dios hay que vivir como Dios manda. Y Dios quiere que tú seas santo. ¿Sabe lo que significa santo? Santo significa separado para Dios. Por ejemplo, este micro que está acá está santificado. ¿Por qué, pastor? Porque este micro solamente se utiliza para hablar de Dios, para predicarle a Dios, para cantarle a Dios. Solamente se usa para el servicio de Dios. Por eso este micro está santificado. Ningún salsero, ningún rockero, ningún político puede venir a decirme: pastor, présteme su micrófono para que yo tenga una actividad, después se lo devuelvo. Lo siento mucho, porque este micro está dedicado a Dios. Llámame fanático, lo que quieras, pero eso es santificado. Santidad. Esta guitarra que está acá está santificada. Él no se puede poner a tocar otra cosa que no sea para Dios. Las sillas que están acá solamente van a reuniones que tienen que ver con Dios. Este templo está santificado para Dios. Acá solamente nos reunimos para cantarle a Dios, para adorar a Dios. No podemos reunirnos acá para hacer otra cosa que no sea para hablar de Él. Eso es santo, algo que está santificado, algo que Dios ha separado para Él. Y todo lo que estamos aquí le hemos dado nuestra vida. Y ahora nosotros los hemos santificado. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él. Ahora nosotros somos de Él, vivimos para Él. No hacemos nada si no es de acuerdo a la palabra de Él. ¿Está claro? Por eso el hombre de Dios no tiene dos caminos, tiene uno. El camino de santidad. Tiene un lenguaje, tiene una forma de vivir. Ese es el hombre de Dios. Esa es la mujer de Dios. El hombre de Dios obedece la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios. Vamos a pasearnos. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, aquí en Primera de Pedro, capítulo 3 ahora? Doctrina. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por vuestra conducta de sus esposos. O sea, en otras palabras, la doctrina es que la esposa que tenga un marido que no es cristiano, dice: no le prediques con tus palabras, predícale con tu conducta, considerando tu conducta, dice, casta y respetuosa. Si la Biblia manda que la mujer que tenga un marido que no se ha convertido todavía, esto es porque la mujer se convirtió primero y el esposo todavía no se convierte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la mujer tiene que tratar de ganarlo a su marido, pero con buena conducta, que lo respete al marido. Pero ese es un diablo. La Biblia te manda que tú lo respetes, que tu marido vea que tú has tenido un cambio positivo. Si tu marido te conocía que tú andabas sacándote piojos, sacándote liendres, ahora tu esposo tiene que ver que ya tu cabeza no tiene esa arena que tenía antes. Tiene que verte limpiecita. Tiene que ver que ahora tu forma de hablar es diferente. Ahora eres educada, eres respetuosa, amas a tu esposo.
lo atiendes cuando viene. Ya no te ves tirada de panza viendo novela. Ahora ya no ves novela, ahora estás viendo Betel o estás viendo algún programa que te edifique. Ya no tienes en la casa, hermanos, crianza de moscas, porque hay algunas que crían moscas. Ahora tú ya estás en la casa y si hay una mosca que se mete, estás ahí que pa, pin, pa, pa, pa. Pero no la dejas vivas. Antes vivías acostumbrada a que te vuelen en la cabeza y por todas partes. Ahora tu esposo se da cuenta que hay algo bueno ha pasado en ti. Y te dice, te veo diferente. Es que Cristo vive en mí. Ahora como buena cristiana mete la escoba abajo de la cama. Limpiaba por encimita, no la mete abajo. Saca, jalo. Yo voy a meter la escoba en tu casa. Alguna jala y sale hasta el cuy. Ahora hay que estar limpio desde abajo. Y entonces la Biblia dice que la mujer que tenga un esposo que no se ha convertido, ¿qué cosa dice la Biblia? Que la mujer lo respete. Y si eso es con los esposos que no son cristianos, ¿cuánto más con los que son cristianos? ¿Cómo no vas a respetar a tu marido que es cristiano, que es un hijo de Dios, que viene a la iglesia, que canta, que alaba a Dios? ¿Cómo no lo vas a respetar? ¿Qué más dice la Biblia? Bueno, seguimos leyendo ahí. Dice que vuestro atavío, versículo 3, o sea, el adorno de las mujeres, que vuestro atavío no sea el externo, porque las mujeres muchos se acostumbran a arreglarse por fuera, que no sea el externo, que tu adorno no sea el externo. No quiere decir que te descuides por fuera, pero que no estés preocupada tanto por lo externo, que tu adorno no sea el externo. Y dice, de peinado ostentoso. ¿Qué más? O sea, habla del pelo, del peinado, porque claro, hay algunos peinados, gloria a Dios. Ya el otro día hablamos que en Levítico 19:32 habla que hay que honrar las canas. Y la mujer cristiana no debe de pintarse las canas. ¿Quién inventó las canas? ¿Pero qué tiene de malo que me la pinte? Bueno, ya eso lo hablamos el otro día. Pero quiero decirles que antiguamente, en la época del apóstol Pablo, no existía, ¿qué cosa? Colestone. No existían los tintes que hay ahora. Una hermana, una hermanita, ¿sabe qué me regaló a mí por el día de mi cumpleaños? Una colonia, no sé qué era. Y estaba el tinte, estaba en la fotografía de un hombre con el pelo blanco y al costado el mismo hombre con el pelo negro, con el cabello negro. Entonces yo lo veo eso. Y era una loción que se echan al cabello para varón. Y con el transcurso de los días, de blanco pasa a verde, de verde pasa a amarillo, medio amarillo oro viejo. Y luego va pasando hasta que se convierte en negro. Usted se echa esto, pastor, y su pelo vuelve a ser negro como antes. Y él dijo, y el tuyo también. Eso se llama tinte. No, esa es una colonia, ese es tinte. Ese es tinte. Ese se llama tinte. No, pastor, una colonia. Antiguamente, ¿sabe lo que usaban las abuelitas? La colonia Las Carmelitas. Porque yo tenía un hermanito por ahí que un día vino pues con su pelo verde y después le fue cambiando hasta que se volvió negro. Pero un día se le acabó la colonia Las Carmelitas y otra vuelta comenzó. Ahora tenía 7 colores el pelo. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. El maquillaje, gloria al Señor. ¿Sabe lo que se echaban antes? Las mujeres se echaban el carbonato de cobre. El carbonato de cobre era un maquillaje color medio verduzco y se echaban ese polvo verde. Querían verse diferentes. O el sulfuro de plomo y con el sulfuro negro era que se pintaban los ojos. Y le quiero decir algo. ¿Sabe quiénes se pintaban los ojos? Las rameras. Las prostitutas eran las únicas que se pintaban los ojos. Por eso vamos a ver la Biblia. Vamos a ver Ezequiel capítulo 23. Dile a la que está a tu costado que se está molestando, dile, dure esta palabra. Dure esta palabra. Mire, el capítulo 23 del libro de Ezequiel, el Señor hace una figura acá poniendo a 2 hermanas, que las 2 hermanas eran rameras y prostitutas, y le está hablando de estas hermanas rameras como que era el pueblo de Judá y Samaria.
Entonces veamos. Vamos a leer todo. Dile gloria a Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Egipto es símbolo del mundo, donde estuvo el pueblo de Israel. Fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, eran vírgenes, pero mira, ahí se entregaron. Y se llamaba la mayor Aloa y su hermana Aloíba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Aloa y Jerusalén Aloía. Entonces está poniendo esta figura como que las dos hermanas eran las dos ciudades. Una era Samaria y la otra era Jerusalén. Pero está hablando de que estas hermanas dejaron que se les apretaran los pechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el verso 5: y Aloa cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Ahora dice, vestidos de púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes, codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. ¿Y qué dice el verso 7? Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó de todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, derramaron sobre ellas su fornicación, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer en su casa. Ahora vamos a leer, dice la palabra del Señor. Pues habiendo, verso 38, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. He aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales habían sido enviados mensajeros. He aquí vinieron, y por amor de ellos, que dice, te lavaste y qué más, te lavaste y qué más dice la Biblia, pintaste tus ojos, te lavaste, pintaste tus ojos. Aleluya. Ya no hay nadie para que diga gloria a Dios. Y te ataviaste con qué, con adorno, y te sentaste sobre un suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Verso 44 dice, porque han venido a ella. El verso 44 dice, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Ahora escúcheme, las mujeres antiguamente, la ropa, vamos a hablar de la ropa. La vestimenta, hermano, no era algo que uno podía comprar como lo compra ahora en las tiendas. Porque tener ropa, la gente pobre solamente tenía una sola ropa, la que vestía, y no tenía ropero. Esa era la ropa que tenía. Y cuando tenían que lavarla, se iban a los riachuelos donde corría el agua, se sacaban la ropa, la metían ahí que corre el agua y luego la golpeaban. Esperaban que se secara y luego se la ponían. Era la única ropa. Si había alguien que tenía dinero, él podía tener 2 túnicas, 2. Y quiero decirle que los hombres usaban sus túnicas hasta la rodilla, y las mujeres la usaban hasta los tobillos. Esa era la túnica, esa era la ropa. Pero toda la vida ha habido prostitutas. Por eso que las prostitutas le llaman que es el oficio más antiguo. Y las prostitutas, algunas, bueno, casi todas las prostitutas no había prostíbulos en esa época, sino que las prostitutas trabajaban afuera del camino, en la carretera. Ellos caminaban por ahí y veían a una mujer, como le pasó a Judá, que se acostó con una ramera, creyendo que era ramera, y era la que había sido la esposa de su hijo, la nuera. ¿Y qué es lo que pasó? Que no sabía él que era ella, porque no le vio la cara, porque ellas andaban con las caras tapadas, solamente mostraban los ojos pintados. Con los ojos pintados ellos sabían que ellas eran rameras. Ellas no andaban con minifalda por abajo de los árboles moviendo la cartera, como andan las prostitutas ahora, que uno la mira esa ramera, y anda con la falda buscando, masticando chicle, caminando. No, en esa época no era así. Las prostitutas, hermano, se pintaban los ojos.
Y cuando pasaba alguien, ellas se descubrían así nomás. Entonces le miraban el ojo pintado y ya sabían que ella era ¿qué? Ramena. Otras veces se ponían unas cadenitas en los pies. Y como tenían la túnica larga, se descubrían la túnica. Y ya le miraban la cadenita y ya sabían ya que esa cadenita era símbolo de que eran prostitutas. La señal de prostitución de la antigüedad eran los ojos pintados. Por eso que nunca las cristianas ni el pueblo de Dios se pintó los ojos, sino hasta el tiempo en que ellos vivieron en Egipto. Y en Egipto se contaminaron con la forma de vivir de los egipcios. Y ahí hasta los hombres se pintaban los ojos. Y había otra cosa. Usted tiene que saber por qué en la iglesia las mujeres no se pintan los ojos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer no puede tener adornos externos. Y si era una práctica antigua de mostrar cómo era una prostituta antes, ¿cómo vamos a hacerlo ahora nosotros? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Ahora, pastor, ¿qué tiene de malo si yo me pongo un aretito? Si no tiene nada de malo un aretito, ¿qué tiene de malo un aretito? Es que usted tiene que ir a la raíz. ¿De dónde viene la costumbre de ponerse un arete? Cuando habían esclavos, los esclavos les ponían unos collares en el cuello que no se podía sacar. Entonces, porque los esclavos escapaban. Y los esclavos, hermanos, eran mercadería. Y entonces había gente que vendía un esclavo, por ejemplo, y lo cambiaba por un par de zapatos. Llévate mi esclavo. Y le daba a su esclavo y le daban un par de zapatos por un esclavo. Y los esclavos usaban sus collares, unas pulseras en la mano que no se sacaban. Por eso que hasta el día de hoy, ¿cómo le llaman? Esclavas. Oye, me he comprado una esclava. Dice, mira mi esclava. ¿Por qué se llama esclava? Porque la usaban los esclavos. Pero había algo. Cuando llegaba un tiempo en que los esclavos se les tenía que dar libertad y el esclavo tenía que ser libre, habían personas que tenían esclavos, pero no 1 ni 10, tenían cantidad de esclavos. Y dentro de los esclavos tenían mujeres esclavas y hombres esclavos. Y a veces entre los esclavos que habían se juntaban una esclava con un esclavo, se juntaban y tenían hijos y nacían hijos, y los que nacían también eran esclavos. Pero llegaba el tiempo en que podían ellos salir libre. Si el esclavo vino sin mujer y se casó con una de las esclavas y le viene el tiempo de salir, el amo puede decir, ya te vas tú solo y me dejas a tu esposa. Y entonces el hombre decía, no, yo quiero quedarme con ella. Pero mejor vamos a verlo en la Biblia, porque ustedes pueden creer que yo estoy inventando. Mejor vamos a mirarlo en la Biblia. Entonces, todos vamos a abrir la Biblia ahora rápidamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a ver el versículo 12 en adelante, cuando habla de la liberación de los esclavos. Mira lo que dice el verso 12. Deuteronomio 15, 12 dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Ya, le está mandando que el día que le toque irse, que se vaya, pero que no se vaya con las manos vacías. Que le pague, que le dé una buena recompensa. Pero en el verso 16 dice: pero si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y ama a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, o sea, como un punzón. ¿Y qué harás? Y orarás su oreja contra la puerta. Quiere decir que su oreja no tiene ningún tipo de marca, no tiene huequito. Contra la puerta pondrás la oreja ahí en la madera y apoya la oreja contra la madera, y con esa punta, hazle un hueco en la oreja. Acá, hazle el huequito en la oreja. ¿Y qué dice?
Y entonces dice, y orará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada, a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que cuando a uno le ponían un arete y le colgaban un arete en la oreja y entraba donde entraba, miraban ese arete, decían, ese es esclavo perpetuo. Una persona con arete significa esclavitud perpetua. Quiere decir que es esclava de alguien, que tiene a alguien a quien está sirviendo. Esperamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida. Visite a una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar en la próxima emisión a esta misma hora. Camino a la verdad.